Buenos días, don Guillermo Díaz. Buenos días, don Luis del Pi. Vamos con las noticias de las 7. Mañanas en Libertad. Hola, muy buenos días y cordial saludo para todos. Comenzamos con la información de este miércoles 16 de julio contándoles que los otros 2 detenidos por la paliza al anciano de Torre Pacheco han quedado en libertad provisional tras pasar a disposición judicial. Son 2 ciudadanos magrebíes de 20 y 21 años en situación irregular en España. El juez les impuso orden de alejamiento de la víctima, comparecer cada 15 días y prohibición de salir del territorio nacional con entrega de pasaporte. Están acusados de lesiones y delito contra la integridad moral. El principal agresor, un magrebí de 19 años con residencia legal en España, fue enviado a prisión provisional sin fianza por el juzgado de San Sebastián. La Archancha lo detuvo en Rentería cuando intentaba huir a Francia. Los hechos ocurrieron en la madrugada del miércoles cuando Domingo, de 68 años, paseaba por la zona del cementerio. Los agresores no eran de Torre Pacheco ni conocían a la víctima. Según la investigación, no existía enemistad previa y aún se estudia si fue un reto o una diversión. El ataque provocó enfrentamientos entre vecinos y personas indignadas contra algunos inmigrantes de la zona. Bueno, pues básicamente los hechos son que un grupo de 3 marroquíes que no está claro si tienen residencia legal o no en España. Algunas informaciones dicen que al menos uno de ellos, el principal responsable, sí la tiene. 3 marroquíes que no eran de Torre Pacheco, pues van a Torre Pacheco y le pegan una paliza, simplemente porque sí, a un ciudadano random, a un ciudadano aleatorio que se encuentran por la calle. A raíz de ahí, pues ya saben ustedes la que se ha montado. La paliza se la dio uno de los 3, mientras que el otro le jaleaba y el otro grababa toda la escena. Posteriormente, los 2 que no habían dado la paliza en sí, pues ayudaron al tercero a huir. La policía les detiene. Al final al otro le detienen en Rentería, en Guipúzcoa, cuando estaba a punto de tomar un tren para ir hasta Irún y pasar la frontera francesa. Los 2 que no le dieron la paliza directamente a este vecino de Torre Pacheco han quedado en libertad con medidas cautelares, retirada del pasaporte, presentación en el juzgado cada semana o cada 15 días, etcétera, etcétera, prohibición de salir del territorio nacional. El otro sigue en prisión incondicional en Rentería, parece ser. Bueno, vamos a ver si esto calma un poquito los ánimos. Lo de que se les deje en libertad provisional a estos 2, pues hombre, no sé, quizá por alarma social hubiera sido más conveniente que se les mantuviera en prisión de momento, pero bueno, entiendo que los jueces tienen que hacer su trabajo y que habrán visto que esa medida restrictiva de la libertad pues no era absolutamente imprescindible. Ya veremos cómo evoluciona el asunto, pero vamos a tener a estos 2 deambulando por la calle, pues no sé yo si calma mucho los ánimos o por el contrario no. Ayer pues la cosa estuvo un poco más calmada, no del todo. Los enfrentamientos entre marroquíes y españoles pues parece que fueron a menos. La policía, la Guardia Civil, la policía municipal pues tratan de mantener el orden ahí en Torre Pacheco. Se había convocado una manifestación por parte del señor de Desocupa, Dani DSK, que fue prohibida y de hecho la policía pues le escoltó fuera del municipio. Y si hubo ayer más enfrentamientos fue entre periodistas. Y al final la cosa terminó con la expulsión de Torre Pacheco de diversos periodistas. Vito Quiles, David Santos y también una periodista de televisión española. Escuchen.
La policía expulsó de Torre Pacheco a varios periodistas durante la manifestación de ayer. Entre los expulsados estaban Vito Quiles y Daniel Esteve, líder de Desocupa, quienes fueron escoltados por agentes para garantizar que abandonaran la concentración. Ambos fueron retirados antes de que comenzara la marcha convocada para las 8 de la tarde en la plaza del ayuntamiento. No sé si tenemos permiso concedido o no, yo he venido a modo de apoyo, yo entiendo que los vecinos han convocado una concentración y que a ellos les llegan las notificaciones, y en ese sentido yo creo que es lícita y es legítima celebrar una manifestación en defensa de un barrio seguro. Entonces, vais todos. Dani también. Dani se acaba de marchar y se va rumbo para Madrid con su equipo, es lo que le han pedido encarecidamente que haga, y él podía haber cogido y haber dicho la celebro igualmente, como hemos hecho en otras ocasiones. Pero la concentración constaba con una autorización específica del ayuntamiento, de las autoridades sí, aquí. Sí, te digo la verdad, no tengo ni idea. Yo he apoyado una concentración vecinal. Vale, pero Dani ha convocado una concentración sin una autorización específica de las autoridades. Dani no ha convocado nada. ¿Quién ha convocado? Los vecinos de Torre Pacheco. Los vecinos. ¿Quién ha convocado? Los vecinos, yo no te voy a señalar ningún vecino, no te voy a decir el nombre de los vecinos. Es que hablado, no se las manifestaciones muchas veces surgen de forma espontánea por el hartazgo de los vecinos del municipio, y en ese sentido me está diciendo que me vaya por redes sociales. Él simplemente la apoya. La manifestación se convocó en protesta por la agresión al anciano de 68 años a manos de 3 inmigrantes marroquíes. Durante el evento se registraron gritos contra Pedro Sánchez, los inmigrantes y la prensa. La Guardia Civil también expulsó a otros periodistas, como una reportera del programa Malas Lenguas de La 2, en una jornada de máxima tensión. Bueno, pues se ha convertido en un foco informativo Torre Pacheco, así que allí van periodistas de un lado y de otro para narrar lo que está sucediendo. Por cierto, muy buena la cobertura que ha estado haciendo David Santos desde allí hasta que le han echado. Por supuesto, pues algún programa progre ha mandado allí a sus periodistas para tratar de lanzar el mensaje de que es que aquí es la ultraderecha la que organiza las cosas. Alguna cosa de eso hay, ¿eh? Luego hablaremos de ello. Pero vamos, que en ese intento de criminalizar a los que no han iniciado estos disturbios, porque estos disturbios se han iniciado por el ataque de 3 marroquíes a un vecino de Torre Pacheco, pues no le está saliendo muy bien a los medios progres, porque claro, hablan con los vecinos de Torre Pacheco y los vecinos de Torre Pacheco pues dicen algo bastante normal. Oiga, es que yo quiero que mi hija pueda salir a la calle sin temor, yo quiero que yo pueda salir a la calle sin temor. Es que no hay derecho a vivir en un estado de permanente inseguridad. Oiga, la inmigración es bienvenida. De hecho, Murcia, toda la región murciana, pues es una zona donde mucha inmigración viene a trabajar en tareas del campo, y estupendo. Y hay otra que viene pues a instalar comercios, estupendo. Ahora, al lado de eso, pues vienen algunos que no tendrían por qué estar aquí. Tendrían que estar hace mucho tiempo en su país de origen y allí que organicen todos los follones que les dé la gana. Pero bueno, luego hablaremos en los siguientes bloques informativos de más aspectos de lo que sucedió, de lo que está sucediendo en Torre Pacheco. Pero hay otras noticias. Por ejemplo, el tema de la corrupción del Partido Socialista. Continúan saliendo más datos. Y The Objective está publicando en los últimos días algunas descripciones de audios que conserva Koldo García. Visto cómo están redactadas las noticias, intuyo que es el propio Koldo García el que está filtrando a The Objective. No lo sé, es deducción, no tengo información. Pero parece que Koldo García estaría informando a The Objective de los audios más jugosos que todavía conserva en su poder. Y uno de ellos afecta a Zapatero, a Ábalos y al rescate de Plus Ultra. Escuchen.
Koldo García estuvo presente en una reunión clave entre el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y José Luis Ábalos para discutir el rescate de Plus Ultra. Según The Objective, el encuentro tuvo lugar en el despacho de Ábalos en el Paseo de la Castellana para conceder a la aerolínea venezolana el estatus de empresa estratégica y acceder al fondo de rescate. Zapatero ejerció presión directa sobre Pedro Saura, secretario de Estado de Transporte, para asegurar la aprobación. Koldo comentó en privado tras presenciar la reunión lo siguiente: estos se van a forrar con Plus Ultra. La aerolínea recibió 53 millones de euros pese a representar solo el 0,03% de los vuelos en España y estar en el puesto 166 del ranking nacional. Solo tenía 4 aviones alquilados y arrastraba pérdidas previas. La decisión provocó desconcierto en la SEPI porque otras empresas más relevantes como la editorial SM fueron rechazadas. La juez Esperanza Collazos detectó irregularidades y abrió investigación por malversación y prevaricación, aunque se archivó por error procesal. Ábalos ha desmentido los hechos como hace habitualmente. Bueno, estos se van a forrar con los de Plus Ultra, dicen que comentó Koldo tras la reunión entre Zapatero y Ábalos. Y evidentemente, pues algo extraño tiene que haber en toda la operación. El gobierno rescató a 4 líneas aéreas durante la pandemia con distintas fórmulas: subvención, préstamo, etcétera. En 3 de los 4 casos, incluyendo Air Europa, pues bueno, existe justificación racional para ese rescate. No fue España el único país europeo en rescatar líneas aéreas que habían sido pues de las empresas más afectadas por la pandemia, por todo el tema de la prohibición de viajes. Pero la 4ª de las líneas aéreas rescatadas por el gobierno, es decir, Plus Ultra, pues es muy rarita, mientras que las otras 3 tenían pues una flota de aviones, en fin, grande, entre 30 y 50 aviones o 60. Pues Plus Ultra tenía 2 aviones y una única línea a la que daba servicio, Madrid-Caracas. ¿Por qué se la declara empresa estratégica? ¿Cuál era la estrategia? ¿Por qué se dedica dinero público, varias decenas de millones de euros, a rescatar a esa aerolínea en concreto? Pues evidentemente hay algo raro. O bien alguien puso el cazo, que es una posibilidad, o bien interesaba para mantener el canal de comunicación y quizá de negocios abierto con Venezuela. La aerolínea Plus Ultra es una aerolínea de la que se ha rumoreado que en realidad pertenecía, al menos en parte, a los hermanos Rodríguez, a Delcy Rodríguez y a su hermano, también en el gobierno de Maduro. No ha quedado nunca acreditado, pero lo que sí ha quedado acreditado es que los empresarios que tenían la propiedad de la aerolínea, o al menos una buena parte de ella, eran empresarios próximos al régimen de Maduro, quizá alguno de ellos actuando como testaferro de los hermanos Rodríguez. ¿Hubo cobro directo en mordida por el rescate? Puede ser. ¿Hubo cobros posteriores derivados de que aquella aerolínea había recibido un dinero y luego a lo mejor pues pudo estar haciendo otros negocios Venezuela con España? Pues puede ser. ¿Pudo ser algo, en fin, no sé, desinteresado? Pues puede ser, pero lo dudo. No creo que el gobierno de Sánchez diera varias decenas de millones de euros a esta aerolínea simplemente porque sí. Pero bueno, ya veremos a ver cómo avanzan las pesquisas judiciales. Si hubo algo raro, saldrá. Mientras tanto, Pedro Sánchez, ya saben ustedes que ha estado todo el tiempo que ha permanecido en la Moncloa comprando prácticamente día a día el apoyo de sus socios del gobierno Frankenstein, de sus socios fundamentalmente separatistas. Uno de los pagos con los que Sánchez ha comprado los votos de Junts y de RC ha sido
el tema de la amnistía. Amnistía que se ha intentado revestir de interés general ante Europa. Amnistía que ha sido considerada constitucional por ese esclavo de Pedro Sánchez llamado Conde Pumpido, al que yo me pregunto si le tienen pillado por algún lado. La figura de Conde Pumpido, su hijo y todo eso, da para muchas elucubraciones, posiblemente conspiranoia, todo ello. El caso es que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tiene ahora que examinar la ley de amnistía y decir si está de acuerdo con el derecho europeo o no. ¿De qué depende que esté de acuerdo con el derecho europeo? Pues de una cosa muy simple. El derecho europeo admite la existencia de leyes de amnistía. Por ejemplo, si de lo que se trata es de pacificar una sociedad sometida a unos enfrentamientos duraderos en el tiempo. Por ejemplo, el derecho europeo admitiría una ley de amnistía en el caso del enfrentamiento entre las comunidades protestante y católica en Irlanda del Norte. Sería el ejemplo típico. Para conseguir la pacificación, pues borramos lo que ha pasado por ambas partes y ya está. Pero uno no puede aprobar una ley de amnistía sin más, porque sí, ni siquiera invocando esa supuesta pacificación. Eso solo se puede invocar cuando efectivamente ha habido alguna especie de guerra, de conflicto larvado, de conflicto con armas. En Cataluña no lo ha habido. Lo que hubo en Cataluña fue un golpe de Estado. Por tanto, el recurso a una ley de amnistía para que los que participaron en ese golpe de Estado queden impunes, pues es bastante forzadito. Y por supuesto, lo que el derecho europeo no admite es que tú apruebes ese tipo de ley de amnistía simplemente porque necesitas los votos de esos tíos para ser investido. Y ayer el Tribunal de Justicia de la Unión Europea comenzó sus deliberaciones y dentro de esas deliberaciones, pues dentro de esa vista del recurso contra la ley de amnistía, pues la Comisión Europea mandó su informe. Y ese informe pues fue demoledor en contra de Sánchez. Escuchen. La Comisión Europea alegó ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que la ley de amnistía no responde al interés general, sino que es parte de un acuerdo político para lograr la investidura del gobierno de España. El abogado del Ejecutivo Comunitario, Carlos Urraca, criticó que las autoridades españolas no atendieron las recomendaciones de la Comisión de Venecia sobre realizar un diálogo significativo para lograr la reconciliación. No parece que la LOA responda efectivamente a un objetivo de interés general, dado que es parte de un acuerdo político para lograr la investidura del Gobierno de España. Además, las autoridades españolas no atendieron las recomendaciones de la Comisión de Venecia de que se tomara el tiempo necesario para realizar un diálogo significativo con el fin de lograr el objetivo invocado de la reconciliación. También existen dudas sobre si las disposiciones de la ley son claras y precisas. Urraca señaló que si la amnistía da lugar a exenciones de personas que no deberían estar contempladas según el Tribunal de Cuentas, no se cumpliría este requisito. La comisión criticó además la obligación de aplicar la amnistía en máximo 2 meses porque podría haber impedido investigar si se utilizaron fondos europeos en el proceso. La vista aborda las cuestiones prejudiciales del Tribunal de Cuentas sobre si la amnistía pone en riesgo los intereses financieros de la Unión Europea en un caso que afecta a 35 exaltos cargos catalanes. Bueno, el informe de la Comisión Europea ayer contra la ley de amnistía fue demoledor. Demoledor porque los argumentos eran sensatos y perfectamente entendibles. Tú no puedes aprobar esta ley de amnistía sin que haya un consenso general de que eso hace falta. Tú no puedes aprobar una ley de amnistía simplemente porque necesitas 7 votos para una investidura. Tú no puedes aprobar una ley de amnistía deprisa y corriendo sin dar tiempo a ver todos los aspectos. Tú no puedes impedir con esa celeridad en la aprobación pues que se vea si hay afectados intereses europeos.
vamos, que lo que hizo Sánchez era simplemente una jugada motivada por el interés personal y que para nada responde al interés general. Se ha celebrado mucho aquí en España, en las redes y en ámbitos políticos, este informe demoledor de la Comisión Europea contra la ley de amnistía. Pero cuidadito, este informe, pues en cierto modo, es un brindis al sol, en el sentido de que al final estamos hablando de justicia. ¿Ustedes creen que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, las altas instancias de la Unión Europea, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ¿ustedes creen que se mueve por criterios de justicia? Pues en parte sí, pero solo en parte. Recordemos, por ejemplo, la infame convalidación de la eliminación de la doctrina Parot en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. ¿Aquello fue una decisión racional, una decisión motivada por razones de justicia? No, aquello fue una decisión motivada por las presiones que el representante español en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, nombrado por Zapatero, estuvo realizando para que se convalidara la derogación de la doctrina Parot y así poder empezar a escarcelar etarras a cascoporro. Por tanto, en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se va a tomar una decisión judicial seria, meditada sobre esto. Pues yo tengo mis dudas, con lo cual no sé hasta qué punto este informe de la Comisión Europea pues va a alguna parte o no va a ninguna. Dicho lo cual, por supuesto, mejor que la Comisión Europea se pronuncie claramente en contra de la ley de amnistía de Sánchez. Peor hubiera sido que se hubiera pronunciado a favor. Pero digo esto para que no lancemos las campanas al vuelo, porque luego nos podemos llevar decepciones si el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dice que sí, que bueno, que en fin, que quizá hay aspectos cuestionables, pero que vale, la ley de amnistía de Sánchez es chachi. Así que ojo con entusiasmarse. Lo que a mí sí me entusiasma es otra noticia que ayer leía y que viene de la ONU, que es que ha dimitido en pleno una comisión, además una comisión muy concreta, y yo pues estoy por descorchar una botellita de champán. Escuchen. La Comisión de Investigación de la ONU contra Israel dimitió en pleno por miedo a las sanciones estadounidenses contra sus miembros. Los 3 comisionados presentaron sus renuncias después de que Estados Unidos sancionara a Francesca Albanese, la relatora especial de la ONU pro Hamas. La presidenta Navi Pillay alegó edad, problemas médicos y otros compromisos, pero según United Nations Watch fue motivada por las sanciones. Sus colegas Milun Kotari y Chris Sidoti también dimitieron. Kotari mencionó un entendimiento tras una reunión privada que sugiere que fue presionado para marcharse por haber sido condenado por 18 países por antisemitismo. En el 2022 cuestionó el derecho de Israel a ser miembro de la ONU y usó tropos antisemitas sobre el control judío de los medios de comunicación. Sidoti tribalizó el antisemitismo diciendo que los judíos lanzan acusaciones como arroz en una boda. Una coalición de 22 naciones condenó el sesgo anti-israelí de la Comisión por su mandato abierto sin límites claros y su atención desproporcionada hacia Israel. Bueno, hace mucho que lo vengo diciendo. Estamos en una fase post-argumental. Si analizan ustedes la situación política en España, pues se darán cuenta de una cosa, que hace mucho tiempo los argumentos han dejado de servir. Los argumentos son necesarios, hay que darlos, hay que escucharlos, hay que aprenderlos, hay que reflexionar sobre ellos y hay que arrojárselos al adversario político, porque creo que los que criticamos a Sánchez lo hacemos teniendo toda la razón del mundo. Pero los argumentos, aunque bueno, sean necesarios, en realidad ya no valen para nada hace muchísimo tiempo. No valen los argumentos por sí mismos. Estamos en un estado post-argumental, donde a un Sánchez lo único que le importa es ejercer el poder. A esta especie de transnacional progre que ha ido llevando a Occidente al abismo en los últimos años,
pues le importa tres bledos tener razón o no tener razón. Saben que no tienen razón, pero saben que quieren y ejercen el poder. Y por tanto, pues quienes estamos en la oposición a esa transnacional progre, a esa transnacional woke, pues tenemos que aprender que de lo que se trata es de ejercer el poder, puesto que el adversario ha pasado la fase argumental, bueno, pues entonces es una lucha de poder y habrá que ganarla. Y a mí me satisface mucho que con la victoria de Trump hemos entrado en esa fase de ejercer el poder contra quienes han estado destruyendo Occidente y para evitar que consigan sus objetivos. Uno de los frentes donde se dirime la batalla entre Occidente y los que quieren destruirlo es el frente israelí. No es verdad que haya gente a la que le preocupen los pobres palestinos. Todo eso es una basura, todo eso es una excusa. Si de verdad les importaran las personas, pues oiga, alzarían la voz con la muerte de un palestino, pero alzarían la voz con la muerte de sirios a manos de islamistas, alzarían la voz con las masacres que el régimen iraquí o el régimen iraní llevan a cabo, alzarían la voz contra las masacres en Libia, alzarían la voz contra las masacres de cristianos en Nigeria. Les importan un bledo los palestinos en sí. Lo que quieren es atacar a Israel porque Israel es el mascarón de proa de Occidente. Israel es la cabeza de playa de Occidente en Oriente Medio. Israel es el único país de la zona que es democrático, donde existen libertades, por ejemplo, pues para ser homosexual si te da la gana, donde existe igualdad plena entre hombre y mujer. ¿En qué otro país de la zona existe eso? Bueno, pues todo eso encarna los valores odiados por aquellos que odian a Occidente. Y por eso se ataca a Israel, no por otra cosa. Aquí los argumentos y las sensiblerías no van a ningún lado. Es una guerra de poder. Quieren destruir a Israel porque Israel es la avanzada de Occidente en Oriente Medio. Y de eso va todo el asunto. Y una de las herramientas utilizadas para tratar de destruir a Israel es esa Organización de Naciones Unidas, que se ha convertido hace muchísimo tiempo en una organización tomada por la transnacional progre y que, bueno, pues entre otras cosas se dedica a poner en marcha comisiones de investigación para tratar de criminalizar a Israel ante la opinión pública. Bueno, ¿se puede argumentalmente ir contra ese tipo de comisiones? Sí, y se dan muchos argumentos todos los días por parte de muchísima gente, en la ONU y fuera de la ONU. ¿Sirve para algo? No. Bueno, pues ha llegado la fase post-argumental. ¿Qué ha hecho Donald Trump? Pues Donald Trump ha hecho algo muy sencillo. Dice, ¿cómo? Que Francesca Albanese, relatora de la ONU para el tema de Israel, Palestina y tal, amenaza a ciudadanos israelíes y estadounidenses. Dice, pues te vas a enterar, guapa. Dice, a partir de ahora estás en la lista negra de sanciones, con lo cual, pues ni puedes entrar en Estados Unidos, ni puedes tener negocios en Estados Unidos. Y Francesca Albanese, pues acaba de ser sometida al régimen de sanciones de Estados Unidos. Resultado, pues que la Comisión de la ONU de Investigación sobre Israel han dimitido todos. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Porque como toquen las narices, les ponen también a ellos en la lista negra estadounidense. Y si les ponen en la lista negra estadounidense, pues entonces, para empezar, tienen que irse de Estados Unidos. Y oye, es que en Estados Unidos se vive muy bien. Y oye, es que en Estados Unidos tus niños, pues resulta que tienen acceso a sanidad cara, porque son gente rica, y acceso a buena educación. Y si te vas de Estados Unidos, pues vete tú a saber de dónde te vas a comerte los mocos. Con lo cual, ¿qué han hecho? Dimitir todos, alegando razones personales. Bueno, pues mi aplauso a Trump y mi aplauso a que se empiece a adoptar la estrategia de los progres. Aquí ya no se trata de argumentos. Aquí se trata de ganar la guerra ideológica que hace muchísimo tiempo que está planteada, pero hay una mitad de Occidente que todavía no se había enterado. Afortunadamente, cada vez somos más los que somos conscientes de que es una guerra existencial y de que hay que ganarla. Y hay que ganarla recurriendo a las armas
que tenemos a nuestro alcance. Entre ellas, hacerle la vida imposible a aquellos que tratan de destruir nuestra civilización. Vamos con la noticia de interés general con el Banco de Santander. Banco Santander ofrece este espacio. Hoy en la noticia de interés general les contamos que los trastornos de la conducta alimentaria como la anorexia, la bulimia o el trastorno por atracón afectan a millones de personas en todo el mundo y a más de 400.000 en España, donde atrapan a 1 de cada 20 niñas que caen en estos trastornos en torno a los 12 años. A pesar de su gravedad, los TCA siguen rodeados de estigmas que dificultan su detección y su tratamiento. Contenidos aparentemente inofensivos como la dieta de las princesas Disney, que está popularizada en TikTok, la red más usada por las menores, promueven planes extremos de pérdida de peso que pueden desencadenar o agravar estos trastornos, poniendo en riesgo la salud de las niñas. Banco Santander ha ofrecido este espacio. Mensaje de Marga para sus jefes. Oye, chicos, que muchísimas gracias por todos estos años juntos. Pero me lo voy a montar por mi cuenta, ¿vale? Que como siempre me decíais que llamándome Margarita me pegaba a tener una floristería, pues os he hecho caso. Me he lanzado y ya tengo el local. Se va a llamar De Flor en Flor. Cuando sabes que ha llegado el momento, estamos contigo. Descubre todo lo que te ofrece el Santander para impulsar tu negocio desde 0 euros al mes. Promoción válida hasta el 20 de enero de 2026. Consulta condiciones en bancosantander.es. Cuando lo sabes, lo sabes.